continuación vamos a revisar los contenidos relacionados con el formulario de revisión para investigación con seres humanos en lo que corresponde a proyectos psicosocioculturales. Bueno, en primer lugar, quisiéramos mencionarles que los contenidos que vamos a revisar son las generalidades. Quiere decir que hay particularidades de cada proyecto que deben ser revisadas de forma individual. Además, es importante para nosotros como Comité Ético Científico compartir este contenido con base en las experiencias que hemos tenido de acuerdo a múltiples revisiones que hemos tenido de diferentes propuestas a través de estos años. Es importante también recordar, como lo mencionábamos en otros momentos, que hay otros tipos de investigación que corresponden a la clasificación de investigación biomédica que tienen su propio grupo de formularios y procedimientos. Como ustedes pueden ver en la presentación, hay un enlace que los puede dirigir a dicha documentación. Primero que nada, ¿dónde se puede encontrar el formulario? Como ustedes pueden ver en el enlace que se presenta, aparece una lista de diferentes formularios que son de consulta para los diferentes trámites con el Comité Ético Científico. En este momento nos interesa centrarnos en el formulario general de revisión en su versión de proyectos psicosocioculturales. Una vez que ustedes están ahí, descargan dicho formulario. El mismo se va a descargar en un formato tipo Word, tal como lo podemos ver aquí. Lo primero que ustedes tienen que hacer es confirmar que es el formulario correspondiente para el tipo de investigación que ya ustedes previamente han definido. En este caso, investigación psicosociocultural. El formulario está organizado en diferentes secciones. La primera que nos vamos a encontrar corresponde a la información general del proyecto. En este espacio es importante que ustedes nos clarifiquen cuál es el título del estudio y en este caso también es importante que ustedes recuerden que necesitamos que la información tiene que estar consolidada y tiene que ser consistente a lo largo de todos los documentos que ustedes vayan a presentar. Nos ha ocurrido en algunas ocasiones que el título que viene en nuestro formulario no corresponde con el título que viene en la propuesta de trabajo final de graduación o en el CIPRES o en el acta de la comisión o consejo correspondiente. La idea es que haya una consonancia con respecto a la información correspondiente. Es importante que se clarifique si la información que nosotros vamos a revisar en este formulario corresponde a un proyecto de investigación o bien a un trabajo final de graduación. Según la selección que ustedes hagan, marcan la opción correspondiente. Y en el caso de que hayan decidido marcar trabajo final de graduación, necesitamos que nos definan cuál es la modalidad correspondiente. Esto aplica tanto para grado como para posgrado. Con respecto a información, también necesitamos conocer todas las personas involucradas en el proceso de investigación. En este caso, iniciamos con la persona investigadora, las personas investigadoras asociadas y cuando corresponde a un trabajo final de graduación, pues también se debe indicar el nombre de los estudiantes. Cuando los trabajos finales de graduación tienen a una persona que dirige dicho trabajo, este debe ser enunciado en el espacio que corresponde a persona directora del trabajo final de graduación. Además, es importante también mencionar las personas del resto del comité asesor, así como también la unidad ejecutora donde se está realizando el trabajo final de graduación o bien el proyecto. Siempre dentro de la sección de información del proyecto, nos interesa saber si se va a revisar información documental de las personas participantes. ¿Qué es este tipo de información? Por ejemplo, expedientes educativos, documentos recolectados primariamente para otro fin diferente a la investigación, pero que en este caso particular del proyecto o el trabajo final de graduación van a ser el foco principal de donde se van a extraer los datos de información. Es importante en este momento recordar que hay otras consideraciones, tanto normativas, institucionales como nacionales,
que gobiernan el uso y el manejo de estos datos. Entonces, les recordamos la importancia de consultar estas normativas correspondientes. Ustedes también deben clarificarnos si esta investigación que están proponiendo va a requerir un consentimiento informado o por lo menos la documentación de este. En caso de que así sea, posteriormente en una sección diferente ustedes van a tener que incluir el documento correspondiente. Pero en este momento la idea es que ustedes le informen al Comité Ético Científico si se va a utilizar el documento de consentimiento informado o alguna versión similar. Lo mismo sucede en el caso del asentimiento informado. Por otro lado, en caso de que se trabaje con alguna organización o grupo específico donde medie una autorización por parte de alguna organización no gubernamental o algún grupo organizado, se debe especificar en el acápite 1.14. En ese sentido, posteriormente, vamos a requerir que también nos suministren como adjunto la carta de autorización de dicha instancia. Por otro lado, también necesitamos que se nos especifique las instituciones, tanto nacionales como internacionales, que van a estar vinculadas al proyecto. Recordarles que para documentos adjuntos que van a tener que agregar a la propuesta, como el caso de los consentimientos o los formularios de asentimiento, dentro de la página del SEC también se encuentran disponibles. Pasamos a la siguiente sección que corresponde a la parte de documentación. En la previa informamos sobre el estudio. Ahora vamos a aportar los documentos correspondientes a lo que previamente se había informado. Número 1, y es de vital importancia para nosotros, deben adjuntar una carta donde se realice la solicitud expresa dirigida al Comité Ético Científico para que se valore la propuesta o trabajo de investigación. Pero también para nosotros este es un espacio que brinda la oportunidad para que ustedes puedan conversar con el SEC sobre algunos aspectos que desean clarificar. Estos aspectos van a depender de cada uno de los estudios. Por ejemplo, si ustedes están solicitando una excepción de la firma del consentimiento informado, además del espacio correspondiente en el formulario, pueden aprovechar esta carta para en un par de líneas clarificarnos cuál es la razón por tal solicitud. O bien, si ustedes justifican que este es un proyecto psicosociocultural, esta es una oportunidad para que ustedes puedan ampliar esa justificación y así el SEC tenga una visión más clara de lo que ustedes están proponiendo para su revisión. Es importante que de parte de la Comisión de Trabajo Final de Investigación o bien la Comisión de Investigación o el Consejo Científico correspondiente venga la versión final del acta y el oficio donde se aprueba dicha propuesta. En esta nota necesitamos que de forma expresa se garantice que la versión que está siendo enviada al SEC corresponde a la versión finalmente aprobada donde ya se incluyeron todos los cambios y modificaciones, de tal manera que cuando estemos revisando la propuesta tengamos certeza que ya no ha sufrido ninguna otra modificación después de la revisión previa que le hizo ya sea el Consejo o la Comisión correspondiente. Por otro lado, en el caso de los proyectos de investigación se debe adjuntar la versión aprobada del CIPES, obviamente en formato PDF. Hay un espacio correspondiente para hacer dicha acción. En el caso de los trabajos finales de graduación, se debe adjuntar nuevamente la versión final y aprobada de la propuesta correspondiente, tanto para grado como para posgrado. Reiteramos la importancia de que exista documentación que sustente la apertura o el visto bueno de las instancias externas que autorizan a que la propuesta se realice. Esta carta de autorización solicitamos que venga preferiblemente con un membrete de la asociación o del lugar correspondiente, así como que expresamente se indique la autorización para realizar la investigación o el trabajo final de graduación que está siendo evaluado. En este sentido, también necesitamos que se especifique el lugar físico donde se va a realizar
el estudio. Desde el punto de vista metodológico, en este formulario ustedes también tienen que indicarnos si se va a utilizar alguna plataforma digital para el manejo de los datos. Estas plataformas pueden ser tan variadas de acuerdo a la naturaleza del estudio. Sin embargo, lo que sí necesitamos es que se le informe al Comité Ético Científico sobre el uso de estas plataformas. Siempre dentro de la sección de consentimiento vamos a solicitarle en el acápite 2.9 y 2.10, en caso de que sea necesario, que se adjunte la propuesta de formulario de consentimiento informado y de asentimiento informado. Recuerden que deben utilizar la versión correspondiente. En este sentido, les invitamos a consultar frecuentemente la página del SEC para utilizar la versión actual. Y también les sugerimos que revisen la versión que ustedes están presentando, porque muchas veces utilizan versiones de otros investigadores o de estudios previos y se les queda en ocasiones información del estudio previo, lo que entonces genera confusión durante la revisión. Otra documentación que necesitamos que se adjunte son los instrumentos que se van a utilizar para la recolección de datos. Sea cual sea la naturaleza del dato que se vaya a recolectar, la forma en que éste vaya a ser colectado se debe documentar. Ese es el documento que vamos a necesitar. Y bueno, en este caso hay un asterisco importante que tenemos que hacer notar. Sucede que en muchos estudios, dada la forma en que metodológicamente se organizan y administrativamente, la propuesta, por lo menos cuando inicialmente es valorada por el SEC, aún no tiene desarrollados algunos elementos, como por ejemplo los instrumentos para la recolección de datos. En ese sentido, en la carta, tal y como conversábamos anteriormente, ustedes tienen la oportunidad de clarificarnos que con respecto a los instrumentos de investigación o de recolección de datos, en este momento aún no se encuentran listos y que se van a desarrollar de acuerdo a una subsecuente fase o proceso de investigación. Esto es de importancia para el SEC porque muchas veces nosotros no tenemos claridad sobre cuál va a ser el acercamiento con las personas participantes o en qué momento se va a dar. Y es importante aprovechar que hay un espacio disponible dentro del formulario para que ustedes puedan subir otros documentos que consideren que pueden ser importantes para la valoración de parte del Comité Ético Científico. En la sección siguiente, que corresponde a la descripción académica y científica, primero que nada, de una forma muy resumida y sucinta, les vamos a solicitar que nos presenten un resumen del estudio. Podríamos decir que es una revisión de los antecedentes, el estado de la cuestión o el marco referencial, como ustedes lo quieren llamar, que sustenta el estudio que ustedes están proponiendo. Es importante que nos clarifiquen cuál es la pregunta de investigación. En caso de que el enfoque que estén utilizando les permita el uso de hipótesis, pues les solicitamos que las especifiquen en el apartado correspondiente y que por favor detallen el objetivo general y los objetivos específicos correspondientes. Así como también tienen la posibilidad de determinar cuál es el tipo de investigación que ustedes están proponiendo, donde a través de un mecanismo de selección múltiple pueden marcar todas las que sean necesarias. Esto de acuerdo al tipo de actividades y de estudio que ustedes van a realizar. Posteriormente, les solicitamos que nos detallen de una forma detallada, pero resumida, qué se propone hacer en el estudio. Eso corresponde específicamente a la metodología. Recordarles que a pesar de que esta es una revisión o un espacio para presentar un resumen de la metodología, de forma complementaria ustedes están adjuntando la propuesta, ya sea en su versión CIPRES o en su versión de propuesta de TFG, de tal forma que podemos devolvernos a revisar los detalles más específicos en los documentos complementarios. Sin embargo, es importante también que haya una congruencia entre ambos documentos, tanto entre el resumen que ustedes nos están presentando como en la versión completa o extendida que tienen en su propuesta. Necesitamos que se nos detalle el proceso de recolección de datos.
En este sentido, se tiene que describir qué es lo que ustedes proponen hacer para recolectar los datos, quiénes son las personas involucradas, cómo lo van a hacer, en qué contexto lo van a realizar, así como cualquier otra información que ustedes consideren importante. Luego, ustedes deben detallar el proceso de análisis que se va a realizar con la información que sea recolectada. En la siguiente sección, que corresponde a la evaluación ética, ustedes tienen que iniciar especificando si existe la participación de alguna población que podría considerarse vulnerable. En este sentido, pueden marcar más de una opción. Luego, ustedes tienen que especificar la cantidad de personas que van a participar en el estudio. Este número debe estar acompañado de una justificación detallada, ya sea teórica o estadística, que nos permita justificar el valor que ustedes están proporcionando. Además de eso, tienen que indicarnos la edad o las edades de las personas participantes. Y aquí nuevamente, de acuerdo a los diferentes estudios, puede que estén trabajando con diferentes grupos. Entonces les agradeceríamos que para cada grupo, especificando a qué grupo corresponde, se definan esas particularidades, en este caso de la edad. Luego, se deben indicar cuáles son los criterios de elegibilidad, en este caso organizados en criterios de inclusión y criterios de exclusión. Aquí es importante recordarles que los criterios de exclusión no corresponden a los opuestos a los criterios de inclusión. Siempre dentro de la sección de evaluación ética, necesitamos que ustedes detallen la naturaleza de los datos que ustedes van a recolectar. Estos pueden ser sensibles, confidenciales o no confidenciables ni sensibles. Tienen igualmente la opción de marcar múltiples opciones, ya que puede que requieran consultar diferentes tipos de datos en un mismo estudio. Posteriormente, se debe detallar la información correspondiente al proceso de reclutamiento de los participantes. Nuevamente, es importante que nos indiquen cómo se va a obtener la información para contactar a las personas participantes, quién va a tener acceso, en qué contexto se van a realizar estas actividades, quiénes van a estar involucrados y los cuidados que ustedes van a tener para proteger a las personas en este proceso. Luego, ustedes deben realizar una declaración de los riesgos asociados o riesgos potenciales a la participación en este estudio. Necesitamos también conocer sobre los beneficios esperados que ustedes prevén que la persona vaya a tener al participar en este estudio. Y aquí es importante recordarles que estos beneficios van más allá de la devolución de los resultados. Además, necesitamos que nos detallen los beneficios para la población en general. Hay que informar al SEC sobre las consideraciones que van a tener para el manejo de la confidencialidad, de la privacidad de los datos, así como también de la seguridad de las personas participantes. Y finalmente, ustedes tienen que describir con detalle cómo se va a hacer el proceso del consentimiento informado y en caso de que sea requerido del asentimiento. Nuevamente, detallando información como quién va a realizar el proceso de consentimiento, dónde se va a hacer, quiénes van a estar involucrados, el contexto y otro tipo de datos que consideren importantes. Y finalmente, ustedes deben describir con detalle cuál es el mecanismo o mecanismos que se van a utilizar para hacer la devolución de los resultados. Esta devolución debe ser consistente con las particularidades de la población con la cual van a trabajar. El formulario, tal y como lo vemos en otras secciones, incluye un apartado informativo. En este apartado se describen los posibles acuerdos que el SEC podría dictaminar con respecto a la propuesta que ustedes van a enviar. Además, dentro del anexo informativo se toman dos aspectos fundamentales de los lineamientos. Uno relacionado con las propuestas que son recibidas por los consejos o las comisiones y que potencialmente no necesitan revisión de parte del SEC. Y luego, las propuestas que, dada su naturaleza,
pueden ser consideradas exentas de revisión, lo que nosotros llamamos una propuesta 9.2 que no necesita revisión o una 9.3 que está exenta de revisión. Finalmente, y tal y como lo veremos en otros momentos, es importante que además de los adjuntos que ustedes están ofreciendo con este formulario, deben incluir la hoja de verificación de los requisitos para presentar las propuestas al SEC. Como ustedes pueden ver, se detalla cuáles son los documentos mínimos que el SEC espera recibir junto con la propuesta que va a ser valorada.